Me da muchísimo gusto saludarte, querido Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore. Siempre es un gusto verte. ¿Y qué tiempo tan complicado? Sale una iniciativa que venía mal, pero luego la empeoran. Todo un desorden. ¿Cómo se ve desde las Afores, desde las administradoras? Y quizá me gustaría empezar diciéndote, creo que se ha perdido el foco. Que no es el tema de las Afores, sino es el tema de la gente y su dinero, ¿no? A ver, primero que nada es un gusto estar aquí en Acapulco. Siempre es un gusto verte y más en Acapulco. Exactamente. Entonces empecemos por ahí. A ver, el foco de esta iniciativa y los comentarios que se hicieron y demás deben ser alrededor de las personas. Ahí tienes toda la razón. O sea, ¿Qué pasa por con ejemplo, el patrimonio de las personas, con todo eso? El presidente ha dicho, es que las Afores tienen mucho dinero y por eso se llevan muy bien con las personas. Yo lo digo otra vez, como lo he dicho muchas veces a lo largo de esta semana. A mí no me importa el destino de las Afores. Me importa el destino de un cuate o de una señora que trabajaron toda su vida y que tienen ese dinero y que quieren tener la seguridad de seguir teniendo su pensión. El pilar de todo el sistema son las cuentas individuales. Sí. Y que la cuenta individual es patrimonio de las personas. Es parte de su riqueza financiera. Se invierte, da rendimientos y que se use al final de la vida productiva para lo que sirve, que es ingreso en el retiro. Entonces, toda esta formación de patrimonio durante la vida laboral tiene un objetivo. Tiene un propósito. Claro. Y lo que garantiza eso es un derecho de propiedad claro. Y eso se ha mantenido durante todos estos años. Y si es, desde donde yo lo veo, si es un escándalo que se pierda, si es un escándalo que se maneje mal. A ver, cuando hay problemas de malas inversiones, pues claro que hay un tema. Cuando hay problemas de que a los mercados les va mal, claro que hay un tema porque les duele a las personas. Cuando hay años buenos, como el año pasado y como va este año, que hay rendimientos positivos, la gente se siente bien. Y le va bien a la gente. Y le va bien, es su patrimonio creciendo. Entonces tienes toda la razón que el foco de la discusión debe ser alrededor de la cuenta individual, lo que la cuenta individual quiere decir para las personas en términos patrimoniales. Y lo que se hace con ese dinero. Lo que se hace con yo creo que ese es el punto fundamental para mí, lo que se hace con ese dinero. De la vez pasada que hablamos, que no estábamos en un ambiente tan agradable, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se sienten en la Amafore, considerando que, o esperando que ya no haya duendes, que ya no haya escándalos, como dice la secretaria de Gobernación, o errores humanos, como dice Nacho Mier? ¿Cuál es el saldo para la Amafore? A ver, la vez pasada que platicábamos, estamos en un contexto totalmente distinto. Sin duda. Lo que decía la iniciativa era, y así se interpretaba la redacción por la mayoría, a los 70 años ese dinero se va al fondo. No, es que eso decía. Por eso, eso decía. O sea, lo que llegó a la Comisión de Previsión Social fue eso. Eso. Entonces, hubo un diálogo posterior, el viernes un diálogo muy intenso, se entendió que eso está generando mucho ruido y que afectaba la integridad del sistema y por eso se cambió a la redacción del lunes donde dice esto no aplica para las cuentas activas. Pero luego en lo que se presentó al Pleno regresaba ese tema. No totalmente. A ver, los duendes también estaban no muy claros en qué iban a hacer. En la ley del IMSS y en la ley del Infonavit, yo lo chequé el miércoles cuando empezó este tema de los duendes, se mantenía la redacción que decía cuentas activas no les aplica. El cambio estaba en otras leyes y algunos otros cambios menores. Entonces, ahí había una falta de proceso legislativo. Creo que la oposición señaló de manera correcta y repusieron el procedimiento, y lo que hoy se aprobó en la Comisión de Seguridad Social es exactamente el dictamen del lunes pasado. O sea, el dictamen que se rehizo en la Comisión de Seguridad Social, porque lo volvieron a hacer,
Ya es correcto. Es correcto y es consistente con el de lunes. Esperaríamos que el próximo lunes se apruebe. ¿Cuál es el saldo considerando que haya esta aprobación? A ver, el saldo considerando que hay esta aprobación es, como no aplica cuentas activas, tenemos en esencia el mismo régimen que aplica hoy este tipo de cuentas, solo que en vez de ir al IMSS, se va a este fondo para el bienestar. Entonces no se está cambiando el supuesto en el cual esto se va, y lo otro que se está manteniendo, que eso es fundamental, es la vía de regreso. Eso no lo cambiaron, que también es algo muy importante. Si alguien llega, se fue el dinero al fondo y dice, yo tenía esta cuenta, pensó en una gente que muere. Los beneficiarios mi no papá, saben. mi mamá tenían este dinero. Exactamente. Entonces se dan cuenta que tenía ese dinero, hay una ruta de regreso del fondo. ¿La ruta es clara? La ruta tiene que estar en reglas, pero yo creo que dado que el fondo va a estar en Banco de México, en un fideicomiso, autoridad hacendaria, yo esperaría que en promedio las reglas sean claras y ese regreso se garantice. A mí, querido amigo, hay algo que no me come. O sea, ¿por qué un fideicomiso hace solo lo que le ordena el comité técnico del fideicomiso? Pues podría estar en Banco de México, podría estar en la Luna. Pero va a estar Banco de México y Hacienda dentro del comité técnico. Y yo creo que esa es la parte relevante. Esa es la parte fundamental. O sea, la parte relevante no es que el fideicomiso se constituya Tienes ahí. toda la razón. La parte es quiénes son los miembros del Y ahí va a fideicomiso. estar el Banco de México. Yo creo que eso nos da cierta seguridad de que esto va a tener reglas razonables para el regreso de recursos. Ahora, ¿cómo vamos a suponer que es lunes, que ya se aprobó todo esto? ¿Cuál es el saldo final? Dado que esto no aplica a las cuentas activas para los mayores de 70, yo creo que tenemos el régimen como estaba, y también hay que comentar una cosa, las AFORES los años anteriores han entregado en 2 ocasiones recursos al IMSS. Entonces esto ya venía sucediendo y va a suceder con condiciones prácticamente similares a las que se hacía. Entonces yo creo que ese es el saldo. Es un saldo que no nos deja incómodos porque se logró hacer ese cambio producto del diálogo. ¿Se daña el sistema de pensiones? Yo creo que no se cambia, no se daña. Se cambia alguna cosa de destino, pues yo creo que el sistema, gracias a ese cambio que se logró en comisiones, no se está dañando. Hay más de 6 billones de pesos y 40,000 millones de pesos, pues no es... No es casi nada. No es poco. ¿No es el inicio del fin? No, porque se mantuvo el régimen actual. Yo creo que la discusión la semana pasada, en monto estábamos hablando de lo mismo. Lo que estaba en la mesa era un cambio en ciertos principios operativos importantes para el sistema, y eso no cambió, y yo creo que eso es lo que le da la seguridad a las personas que el sistema puede seguir funcionando para ellos como estaba funcionando anteriormente. Yo creo que la gran lección es lo que decíamos al principio de esta conversación. La gran lección es que de pronto se nos olvida que ese dinero es de personas, de que lo trabajaron personas y que lo generaron personas para ellos o para sus beneficiarios, ¿no? Exactamente, y nosotros lo que hemos visto en redes sociales que nos ha llegado a Amafore son personas preguntando ¿qué hago? Claro, porque es su dinero, es su patrimonio, lo trabajaron. Exactamente. Querido Guillermo, siempre es un placer platicar contigo, sabes que te aprecio y te aprecio mucho. Igualmente, David, yo también te aprecio mucho y un gusto de vernos aquí en Acapulco y tener esta entrevista. Siempre es mejor hacerlo así. Que te vaya muy bien.